el nombre de mi bisabuela es Petra Francisca Cano Cano. Ella vino muy joven a Costa Rica y la historia fue un poco compleja porque no aparecía documentación alguna, ¿verdad? Y en esa documentación estuve en un proceso bastante extenso con la historiadora que cada día me llevaba sorpresas porque me decía, llegó un momento que esa fecha nunca se me va a olvidar, en junio de este año 2023, me dijo, no, ya no puedo más, ya yo no busco más. Y lo suyo voy a tener que dejarlo porque no aparece ninguna documentación de la inscripción de nacimiento de su abuelita, de su bisabuela acá en Tenerife. Y entonces en el camino me doy cuenta que es que cuando vino mi bisabuela para este país, para Costa Rica, todo era como que se escondían. Primero porque ella vino en un buque y luego se supone que en ese buque venían a trabajar para el ferrocarril y resulta que ella fue una de las rebeldes. Entonces yo me imagino que toda esa cosa era como para no dar los detalles específicos. Entonces ella aquí nunca se puso Petra Francisca, sino Francisca Cano en ciertos documentos. Yo nací, viví más cerca de donde vivió Antonio Cano, que era el hijo de Francisca, pero ya yo, cuando ya yo nací, pasaron unos años y ya él murió, y ya parecía como que la historia se había ido con él a la tumba. Y las abuelas, las hijas de él, tenían recuerdos vagos de lo que él mencionaba, de España. Entonces tratamos de armar el rompecabezas de qué había pasado en España, pero solo topábamos con historias muy difusas. Pasó el tiempo, me casé, mi esposa, voy a un bautizo y mi esposa me presenta a los padrinos de mi sobrinito y eran de Canarias. ¡Qué coincidencia! Mi familia venía de Canarias, ellos se pusieron contentos, todo eso. Nos dijo, visítanos en Canarias. Viajamos a Canarias y traté de armar el rompecabezas de la familia. Yo pensaba llegar a Canarias, era un pueblito pequeño, según las historias de mis tías, y no era así. Tenerife, Santa Cruz es una ciudad. No era el pueblito pequeño que me esperaba, que me contaban en las historias de las tías. Seguí teniendo contacto con los amigos en Canarias, me hice un examen genético y entonces ya las historias difusas se fueron aclarando y encontramos el nombre del pueblo, Vilaflor de Chasna, en Tenerife. Y entonces ya con los primos que encontramos allá en Tenerife, contratamos a una investigadora y ya encontramos la historia. ¿Cuál es la historia de nuestra bisabuela? Ella, mientras su esposo estaba en América, ella quedó embarazada. Obvio, de otro hombre. Y ella dejó a su hija en el patio de una señora de apellido Díaz. Y entonces el cura, que era un pueblo pequeño, que sigue siendo un pequeño pueblo, Vilaflor, fue y buscó a su madre verdadera, que era Dolores Cano. Y Dolores Cano tuvo que recibir de nuevo a la niña y criarla cuando el esposo llegó, Tomás Fumero, llegó de nuevo de América. Vivió muy fuertemente la crítica del pueblo. Y entonces cuando ya Francisca Cano tuvo ya poquito de edad, llegó a la adolescencia y vuelve a quedar embarazada, ya ella decide viajar a América, a hacer un nuevo comienzo en América. Asumimos, la historiadora y nosotros, que el lugar más idóneo para mandar a la tal Francisca, que no era hija de él, pero había que quitarla de allá, donde estaba el problema candente, por decirlo así, la mandó para Costa Rica. Y ella estando en Costa Rica, pues fue cuando ya tuvo a mi abuelo, ¿verdad? Ella tuvo 4 hijos soltera
de un señor de Tibás, no la reconoció como hijos, y entonces los hijos, 4 primeros que ella tuvo, eran de apellido Cano Cano. Es de donde venimos nosotros por parte de mi abuelo. Posterior a eso, en su época ella se casó, tuvo ya un matrimonio donde tuvo 7 hijos más, y es interesante porque el padrecito donde cuenta la historia, uno de verdad que se queda asombrado de cómo se daban las cosas, y un vino, digo yo, que fue el padre, porque se dedicó a escribir todo está escrito. Conocía todo el chisme, el vecindario sabía que tal y tal cosa, porque el padrecito se dedicó a escribir todo lo de Santa Cruz e investigar quién era la mamá de esa niña Expósita. Para mí fue muy emotivo, porque lo que menos me imaginaba yo era que mi bisabuela hubiese sido una niña abandonada. Siempre mantuvieron, de ahí hasta mi generación duró, y nosotros somos como los responsables de preservar ese sentir canario, las tradiciones canarias, porque el abuelo de nosotros, Antonio Cano, él siempre trató de defender su cultura canaria. Francisca siempre trató de mantener su estatus español, su tradición canaria. Y con eso quiero comentar que inclusive mi abuelo nunca quiso vender su patria, porque él no se inscribió aquí en el registro de Costa Rica hasta los 76 años de edad.